Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro, del canal Camino a la Gnosis. Naguena Torres, de Astrología Naguena y Astrovidaje. Y en esta ocasión queremos platicarles acerca de el yo como idea. ¿Cómo es este famoso libro del doctor Jacobo Greenberg, que por cierto fue el último libro que escribió, ¿no? Se publicó antes de desaparecer. Y vamos a compartirte algunas ideas sobre el ego, sobre el yo, sobre la personalidad, muchas basadas en este libro que te recomendamos muchísimo, pero también vamos a abordar a otros autores. Así que bueno, sean más que bienvenidos y comenzamos por la izquierda con mi querido Master Nage. Platíquenos, a ver, mi querido Master Nage. Bueno, yo hice mis apuntes y me gustaría compartirlos. ¿Se vale? No. Ok, perfecto. Jacobo Greenberg nos habla de que si vemos al yo no como una identidad, no como un envase solamente, sino como una idea, tenemos una posibilidad de expansión del ser. Muchas veces nos delimitamos en lo que decimos: yo soy así, yo tengo esto, yo hago lo otro, etcétera, y es como un constructo muy apretadito, ¿no? Como que te queda corta la ropa, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta, te das la posibilidad de ver al yo como una idea más. De hecho, hablan de los algoritmos, que para mí hasta hace poco, pero los algoritmos no los tenía tan presentes en la vida, y son como este acúmulo o bloques de información compacta que dan como una dirección a la información. Entonces, si vemos al yo como pequeños constructos que van con una orientación, es a definir tu identidad. Ahora, lo que plantea para mí en este librazo excelente, y se lo recomendamos, es que te plantea la posibilidad de verlo más desde los toros, desde la barrera, más como observadora o como observador, porque tiene un efecto de, ¿cómo le llaman esto? Ampliación. Expansión. De expansión, así como esta, pero se expande la conciencia, el yo, y me parece que es increíble. Muchas veces no sabemos cómo hacer un cambio en nuestras vidas, y a mí en lo particular me ha dado la posibilidad de no sentirme atrapado, fíjense, nomás rapidísimo así, entre lo que crees que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Si te haces a esa tarea, te vas a dar cuenta que muchas veces tú te has dicho: yo vengo de tal familia, yo tengo esas capacidades, estudié en la misma universidad que otras personas, entonces tengo las mismas capacidades. ¿Y quién te dice que no tienes muchas más capacidades de las que te has contado? Perfecto, bueno, pues muchas ¡Aplausos, gracias. nos vamos! Gracias por ver el programa. Hasta luego. Pero en la segunda ronda les comparto aquí unos conocimientos agregados muy padres. Les ponemos música para que dure más ratito. ¿Cómo era la del Concord? Que va a ser Nage cantando. La canción del Congo. Que baile Nage. Bueno, adelante, mi querido Master. ¿Qué quiere usted agregar? Decir ¿Algo más que quiera decir sobre Para que ya vuelvan a empezar por la izquierda. No, la verdad es que es un libro muy interesante. Como decía Master Iván, es el último libro que escribió Jacobo Greenberg. Y tiene podríamos decir como tres fases, ¿no? Primero empieza a hablar de esta parte del yo como idea, luego habla de la iluminación, y luego son una serie de cuentos ahí muy interesantes que escribió Jacobo Greenberg, que por cierto le recomendamos mucho. De hecho, no es por promocionar mi canal de Camino a la Gnosis, pero ahí tengo ahí alguno pero véanlo, Pero véanlo ahí hay uno de estos cuentos que hace Jacobo Greenberg. Y básicamente es eso, es como, yo siento que es como el cierre de su investigación que hizo, el cierre donde expresa absolutamente, pues imagínense, ¿cuántos libros hizo Jacobo Greenberg? ¿Como 30 y tantos o más? No, son un montón. Son un montón más. Son 50 y tantos. 50 y tantos, dijámoslo, 50 y tantos, ¿no? Y aquí hace este cierre donde empieza a explicar acerca de cómo funciona este yo, este ego, y por qué es tan importante el entenderlo, ¿no? El empezar a trabajar desde el observador y el observado, qué es el observador, cómo muchísimas veces, como decía Master Nage, esta parte de no entendemos que todo es un algoritmo, ¿no? Y que es un algoritmo, pues nada más es una información almacenada, pero que esta puede ser modificada. Para que tú puedas observar algo, necesitas generar información y eso se convierte en un objeto. Pero tenemos la idea de que ese objeto no puede ser modificado, pero eso solamente es como una mera idea, porque la realidad es que sí se pueden modificar las cosas porque todo está en constante cambio. Pero nuestra forma de ver la realidad, el no entender cómo yo funciono dentro de este mundo, donde yo soy el observador y no me he dado cuenta, o sea, provoca que sucedan muchísimas cosas o que yo tenga muchísimas creencias que se convierten en absolutas y que no permitan la modificación de estos algoritmos. Entre más complejo, decía Jacobo Greenberg, sea
el algoritmo mayor cantidad de información va a necesitar y más difícil va a ser que se modifique. Ahora, Eso también habla muchas cosas de nosotros, ¿no? Sí. ahora sí, por ejemplo, yo soy una persona que no conoce nada de esto y que escucha por primera vez estos temas. Yo sí me preguntaría de una manera muy preocupante qué tiene que ver lo que mencionan en las matemáticas como un algoritmo con el ego y con esta investigación. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que eso es muy sencillo. Eso es facilísimo. Ajá. Regalado. De acuerdo a lo que dice el libro, todo en la naturaleza proviene del campo de información, a al que le llama la latice, que es este campo de potencialidad en donde existen todas las cosas a manera potencial antes de ser creadas, y que dentro de este campo de información se encuentra prácticamente todo lo que va a ser construido por este colapso que hace el campo neuronal del cerebro hacia la latice, ¿no? Que es este campo que distorsiona este mundo de información y convierte las cosas en los objetos que nosotros vemos. Hablando del yo, es una cuestión que tiene que ver con ese mismo acto de observación en uno mismo, y que además de todo, este sentido algorítmico es una cuestión repetitiva, es decir, que desde que nacemos, y eso también incluye la información que viene en el ADN, desde que nacemos empezamos a repetir una serie de cosas a las que nosotros vamos llamando ese yo, o vamos sintiendo que somos nosotros como ese yo, pero que a final de cuentas pues es un conjunto de datos, un conjunto de información que algorítmicamente se va ahí almacenando y se va repitiendo. De acuerdo a lo que dice Masternaje en el principio, tanto más vamos avanzando en nuestro camino por la vida, ese acto de observación se va expandiendo, y entonces vamos haciendo el proceso de aprendizaje. Vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y expandiendo esa idea de lo que nosotros llamamos yo. Entonces, podríamos decir que para Jacobo Greenberg, porque toda esta investigación es científica, o sea, no crean que es un libro así como ¿Cómo cambiar tu vida rápidamente? Por el doctor Jacobo, no, sino que es un libro de ciencia que lo que promueve o lo que postula es que la identidad que tenemos, la personalidad, es tan solo el conjunto de alguna información, el conjunto de información, y ese conjunto de información, digamos que está puesto en ciertas funciones, porque un algoritmo, pues es una especie de función, ¿no? Absolutamente. Entonces, esos algoritmos a los que se refiere serían los procesos del pensamiento, ¿no? A través del cual nos movemos. Y las creencias. En ese sentido, cada pensamiento, cada creencia, cada emoción y cada cosa que crees que eres tú, ¿no? Y el constructo de la realidad misma, como decía aquí Master Richard, es un conjunto de algoritmos, ¿no? Es un conjunto, memoria, de hecho es un conjunto de memorias o un conjunto de ideas. De hecho parece que me copiaron los apuntes. Les voy a decir el primer apunte. El yo es un algoritmo de cierto tipo con un gran poder, es decir, un patrón coherente que contiene en forma ordenada un montón de información. Exacto. Sí. Ahora, hay que tener cuidado de no caer como en este rollo de dejarnos embaucar un poco por esa parte como matemática de cómo suenan los conceptos. Sí. Recordemos que estas cuestiones conceptuales pues simplemente estamos tratando de explicar de una manera relativamente sencilla súper sencilla, qué significa esta parte de que el yo es un algoritmo, ¿no? Que por sí mismo pues a lo mejor alguna persona que ya tenga un poco más de conocimiento sobre esto no se le haga tan raro o tan extraño, pero alguien que definitivamente no ha escuchado sobre estas cosas sí le va a brincar y va a decir, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿No? Sí, claro. De hecho, este video se va a llamar Ve este video y vas a ver absolutamente todo de Jacobo Greenberg. Todo. Ni siquiera necesitas leer sus libros. Sí. Ahora, yo creo que el libro hace algo muy importante, que el concepto de yo siempre estaba como muy rígido. Se podía cambiar cualquier cosa en la realidad menos la identidad del yo. Sí, y eso vamos, que por ejemplo, usted que sabe de eso, por favor, usted me corregirá si estoy mal, pero por ejemplo en el psicoanálisis no se trata de cambiar nada, se trata de comprender, ¿no? Vas a comprender cómo funciona tu ego, cómo funciona tu yo y ya. Es una forma de observación que un tercero lo está haciendo, es decir, cuando tienes, por ejemplo, estás dando una asociación libre, muy psicoanalíticamente, y de repente hay algo que te falta ahí, y que nomás es como un bucle, y entonces el terapeuta o la terapeuta te va a marcar eso que te estaba faltando, lo entiendes y lo puedes trascender. Pero la idea no es que lo cambies.
no que lo entiendas. Exacto. Solamente lo observas y lo contemples sin juicio de valor. Sí, es que de hecho, ahí como para complementar eso, Sí, el sí. puro acto de observación, como lo estamos haciendo ahorita nosotros en este momento en la realidad, el puro acto de observación contribuye con esa idea, con la idea del yo, con la idea de lo que tú estás resonando. De hecho, gran parte del libro, de este libro de Jacobo, dice que de acuerdo a cómo tú estás sintiendo, como tú estás percibiendo ese yo, se muestra los círculos sociales que frecuentas, Sí. las personas con las que platicas, las cosas que te resuenan en los contenidos que veas en todas partes, tienen que ver con esa idea. Sí, porque esa es como la base, ¿no? De todo esto. Es como este yo se ha formado. Exacto. Y como muchas veces no entiendes que es un yo que no te pertenece. Es decir, Sino, sí. sino que más bien viene a lo mejor de otras generaciones, de ancestros, de ideas, de conceptos que se crearon y que fueron de alguna forma inducidos en ti y que tú no has tenido la capacidad de poder observarlos para darte cuenta que no te pertenecen y que es simplemente un conjunto de información que a lo mejor ya ni siquiera es necesaria para seguir viviendo, ¿no? Creo que te diste como en un punto clave, porque muchas personas todavía se siguen identificando con las historias que vivieron. O sea, en un mecanismo así, hablando de yo en primera persona, sería así como yo soy las historias que he vivido, o mis historias son lo que conforman mi yo, cuando en realidad pues las historias son eventos que ocurren para que aprendamos algo de la experiencia humana, de nosotros mismos, de nuestra forma de decidir, reaccionar, comportarnos, pero no significa que eso sea inamovible, no significa que sea inmutable esa idea. Sí, a eso voy, que precisamente al ponerle este título del yo como idea, a lo mejor para algunas personas puede ser como, pues sí, claro, pero hay personas Sí, claro, que no se dan cuenta de las implicaciones simplemente del título. A lo que se refiere y lo que estamos tratando de explicarles o de compartirles es que esta idea de lo que tú crees ser, ¿no? Tú que nos estás viendo y que tienes un nombre y tienes un trabajo y tienes... Imagínate, todo lo que tú crees ser, todo lo que tú piensas del mundo es tan solo una idea, es tan solo una función matemática, un algoritmo, una suma de información, pero no existe. Y eso creo que es la parte más dura de esto, sí. Porque me recuerda mucho, por ejemplo, al budismo, ¿no? O al budismo tibetano, o lo que es la impermanencia. Entonces, en todos estos caminos se dice, el apego más grande es el apego al ego, ¿no? Es el apego a la personalidad, que es como tu conciencia o ese ser que eres tú, trascendental, es como si de alguna manera se apegara a esta idea como si fuera algo real, al personaje, como si fuera algo que existe, ¿no? Sí. O por ejemplo, cuánta gente, si vemos, por ejemplo, cuando estuvo en gran crisis Estados Unidos, que fue la caída de la bolsa, etcétera. Es que como hay varias. Bueno, sí. Bueno, así, en momentos muy fuertes en la economía, donde la gente se aventaba de los edificios, sí, porque pensaban que ellos eran eso, es decir, el dinero que ganaban, la forma, el estatus que tenían social, la dinámica que tenían familiar, toda debida a su trabajo en el mundo financiero, y se acabó, o como por ejemplo un artista, sea hombre o mujer, en el momento en que cree que ya no es tan famoso, que cree que el mundo se acaba porque están apegados al yo. Y lo mismo a todo el mundo a nuestro pequeño nivel. Por ejemplo, uno puede decir, oye, se me acabó tal cosa que yo hacía, ya no valgo. Y lo podemos ver rápidamente en generaciones. Vivimos en una época en la que equivocadamente a los ancianos, en vez de considerarlos fuentes de sabiduría, los consideramos como si fueran desechables porque no son productivos para el sistema. Para el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya soy de la tercera edad, ya no funciono. Eso es una idea que hay que romper. Entonces, nosotros, de acuerdo al yo con el que nos casamos, tenemos el tipo de sociedad a nivel colectivo que a nivel individual elegimos. Entonces, si queremos cambiar el colectivo, debemos empezar por conocer nuestro yo y tener una expansión para que no afectemos al total de la sociedad. No, sí, pues no. Estoy 100% de acuerdo, pero no es que no afectemos, sino que creo que abriste la ventana a otro tema, mi máster, porque pues en realidad lo afectamos, ¿no? O sea, todos estamos afectando al colectivo, ¿no? Claro, todo el tiempo, ¿sí? A través de lo individual. Sí. Entonces, nosotros, tiene una gran trascendencia, como lo han dicho ustedes también, porque en la medida que te puedes observar, no identificar, no tener estos apegos, estás haciendo un gran servicio hacia la libertad. De hecho, ahí tengo un parrafito aquí que escribí del libro que me encantó, que decía que en la medida en que nosotros nos desidentificamos, eso
Nosotros nos creamos esa identificación. En esa misma medida nos vamos dando cuenta que somos mucho más. Inclusive en el desayuno estábamos platicando que de repente, y lo dices mucho, Richard, que dejar de responsabilizar al exterior. Cuando tú te das cuenta que algo que está pasando afuera, tú tienes una participación, te haces responsable de ella, llegas a la raíz de ello y lo cambias, es porque tú hiciste un trabajo en no tener esta idea rígida del yo. Sí, exacto, y a eso iba con ese comentario, que entender entonces que lo que piensas del mundo, lo que consideras que es tu identidad, pues es tan solo una opinión, una idea, un conjunto de información, y que obviamente es modificable, ¿no? Y no más rapidísimo, decía que una de las formas de confrontarlo podría ser a través de una terapia, y recalca, una terapia seria, en donde tú puedas ver como observador ese personaje que creaste para desmitificarlo, para realmente desprenderte de él. Ahora, existe también, desde el punto de vista social, como muchos desafíos, ¿no?, con los que nos podemos enfrentar respecto a eso, porque, por ejemplo, en una relación de pareja. O la familia. O en la familia, en una relación de la pareja es como muy directo. Los porque roles, ¿no? Paulatinamente, pues vas creciendo, vas viviendo cosas con la pareja, pero es natural que cambies, es natural que también cambies, y si estás realmente teniendo una relación, tú vas a poder percibir los cambios de tu compañero, de tu compañera, vas a poder incluso participar de eso, y tú también incluso también cambiar. Es decir, que también hay otras actitudes, como por ejemplo, es que ya cambiaste, ¿no? Es que has cambiado mucho. Y ya entonces no eres el mismo. eso verlo como algo negativo, cuando en realidad es algo que ocurre. El cambio es algo natural en las personas. Absolutamente. Sí. Claro, y eso es algo muy interesante del libro, ¿no? Sobre todo esta parte de entender que tú eres el que estás creando tu propia realidad. Y todo está relacionado a tus pensamientos, a tus ideas, a tus conceptos, pero si no los observas nunca te vas a dar cuenta que tú estás metido en esa situación porque tú lo has hecho a través de toda la información que has almacenado en tu mente, ¿no? Exacto. Y eso está bien interesante porque también siento yo que todo esto está dirigido para que después se entienda lo que es la iluminación, porque en la medida que tú, a través de ciertas técnicas, como dice Jacobo Grinberg, sobre todo la meditación, entiendas y te conozcas como el observador y lo observado, tú vas a entender que no solamente eres este cuerpo, sino eres parte de todo el universo mismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y esa es la iluminación. Totalmente. Por lo que yo entiendo. Sí, de hecho, claro, ¿no? De hecho, como lo menciona, dice que el punto básico de donde surge todo, pues es la unicidad. Sí. Es todo lo que existe, todo el universo, y de ahí es donde se van haciendo cada vez más densas las estructuras. Sí. Y en palabras de Grinberg dirían que el yo no es un envase, no es algo rígido, sino es un proceso. Sí, no tiene forma, no tiene nada, y va cambiando. Exactamente. Sí, no puedes medirlo, no puedes sentirlo. Es como, en algún momento él mencionaba, es como si a alguien le preguntaran, o a la misma lengua le preguntaran, ¿cómo sabe la lengua? Claro. No va a poder saberlo porque ella va a saber otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la mente, o sea, ¿cómo es la mente? O cómo es la totalidad, pues es muy difícil, porque tú eres parte de esa totalidad. ¿Cómo podrías sentir la totalidad si eres la totalidad? Totalmente, ¿no? Sí, de hecho, esto me recuerda también esta frase que suena terrible, pero es muy real, y es esta de el autoconocimiento es imposible, ¿no? O sea, autoconocerse es un acto imposible. Entonces, si le escuchas así, dirías, ¿cómo que es imposible, no? Entonces, todo el canal y todo lo que dicen es pura cosa rara, ¿no? Porque, pues, como que el autoconocimiento es imposible. No, y el camino no se vayan. No se vayan, por favor. Sí, pero, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto que comenta también mi querido Master Len, y es que cada vez que tú observas algo en un proceso, por ejemplo, de meditación, ¿no? Como un mindfulness o un vipassana o, en fin, muchas técnicas que hay, cuando tú observas algo, el ser que es tu ser esencial lo convierte en un objeto. O sea, para tú poder observar algo lo tienes que convertir en un objeto. Y una vez que está convertido en un objeto, entonces, pues ya lo puedes percibir. Entonces, esto que acabas de decir me lo recordó, ¿no? Porque es como la frase del ojo no puede percibirse a sí mismo. El ojo no se puede ver a sí mismo, necesita de un espejo, necesita de algo que lo refleje. Entonces, en ese sentido, el autoconocimiento es imposible porque el ser como tal, que es lo que crea toda la existencia, nunca va a poder convertirse en un objeto.
Pero lo interesante de esto es que conforme vas avanzando en esta capacidad de convertir en objetos observables todo lo que pasa en tu percepción, toda la realidad, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, mi respiración, el sonido que estoy escuchando, entre más y más, que es lo que Jacobo Greenberg llamaría este aumento en el proceso de algoritmización, ¿no? Sí. Cada vez voy logrando sintetizar y transmutar, ¿no? Y sacar la información de esta red de información, valga la redundancia, entre más y más grande, más, es curioso porque más chico se vuelve el ser, o sea, ¿cómo lo podemos decir? Es una paradoja, porque más chico se vuelve el ser, pero más poder tiene sobre la realidad, ¿no? Entonces, te das cuenta que el autoconocimiento es un camino infinito. No puede haber un momento en donde digas, es que yo ya me iluminé y yo ya lo vi todo y yo ya la hice, porque al menos desde nuestro entendimiento, limitado, lo que quieran, pero si lo vemos por lógica, es absolutamente imposible que puedas percibirte a ti mismo en todas tus dimensiones, ¿no? Claro, y es que sí hay estados que se parecen mucho como a la consecución de esa meta, ¿no? Como alcanzar el nirvana, o esto de la meditación de la luz blanca, y que en algún momento sí vas a experimentar esa sensación de estar unido con todo, de estar fusionado con todo, o de esa expansión en donde ya te sientes mucho más allá que solo un personaje o solo un punto localizado en el espacio. Sin embargo, aun cuando llegues a ese lugar, va a ocurrir que no es el final del viaje, no existe un final del viaje, de acuerdo a estas apreciaciones, porque el infinito hacia el interior también es infinito. Es decir, no hay un punto donde lleguemos a un tope, ¿no? Que hay un tope y ahí te detengas y, pues ya llegué y ahora qué, pues ahora regreso, ¿no? O ahora continúo o me brinco la cerca, sino que pues esto es algo que continúa, es continuo, sí, pero es continuo. Es interesante porque entonces no hay una iluminación. Sí, no, de hecho... No hay una, sí, de ya me iluminé. No, pues son, yo creo que son instantes. Pero son instantes. Es un estado, además. Sí. Es un estado, más bien. Sí, me hiciste recordar un cuento de Jacobo Greenberg, déjenme ver si... ¿Qué tal están mis algoritmos? A ver si me acuerdo. A ver si se acuerda. La algoritmización. Pero tiene algo que ver con... Muévale el CPU. A ver, vamos a ver el CPU, a ver si se mueve. Ahí va. Tiene que ver con un monje que está durante muchísimo tiempo con su maestro meditando, y después de muchísimo tiempo de estar medita, él quiere alcanzar el estado de la iluminación, y de repente se despierta y dice, y ya llegué al paraíso, y aquí debemos estar todos iluminados, ¿no? Está bien a gusto. Está bien a gusto, ¿no? Y tú dices, ¿este es el paraíso? Y voltea a ver a sus compañeros que estaban ahí en la meditación. Y que vea al Naje, que vea al Richard, que vea al Iván. Y de repente es ¿no? Aquí. El Ankh. El Ankh. Ajá. Y voltea a verlos y dice, mira, como el Baby Yoda, que sí. Y voltea a verlos y dice, pues aquí está mi maestro, aquí están. ¿Y qué están haciendo? Siguen meditando. Entonces, a ver, yo me pasé toda mi vida meditando para llegar a este paraíso, y resulta que es lo mismo. Y entonces dice, pues este es el paraíso, entonces ¿para qué trabajé tanto? Pero curiosamente el maestro le dice, es que lo que tú no has entendido, ¿no? Es que el paraíso... Métele drama. Exacto. Es que el paraíso está dentro de ti. No es algo que está afuera. O sea, tú quisieras todo el tiempo, estuviste meditando, te mataste en meditar, te mataste en muchas cosas, para que cuando llegaras al paraíso, encontraras ese paraíso afuera de ti. Y ellos siguen meditando porque se dieron cuenta que el paraíso no está allá. O sea, ya donde llegues no está, es un estado. Exactamente. Es un estado. Y curiosamente, sí, ¿no? Pues todas estas historias de la iluminación en el budismo zen y otras están muy relacionadas con un darse cuenta, ¿no? Que a veces puede ser un darse cuenta de risa, otras puede ser de llanto, otra puede ser de coraje, pero siempre hay un darse cuenta que logra como destrave, sí, ¿no? Exacto. A veces se rompe un paradigma, pero yo quería ahondar mucho en lo que han estado diciendo ustedes, que está sensacional, porque es ese estado de autorrealización, de iluminación, en donde tú te ves en el otro. No es como que yo estoy iluminado y el resto no, sino que todos son las mismas funciones que todos están haciendo, que están como autorreferenciadas, pero no de manera egocéntrica. Es decir, todo lo que está pasando allá afuera, pasa un camión, los pajaritos cantan, está lloviendo, sale un arcoíris, todo tiene que ver con procesos que tú estás viviendo internamente, porque hay una sincronicidad de los eventos, ¿no? Entonces, cuando tú estás identificado, que es todo lo contrario, lo ves como cosas externas a ti, que te pueden ser o muy amenazantes, o muy agresivas,
o muy diferentes de ti y no le encuentras relación. Entonces, este proceso del yo, cuando se desidentifica, nos permite vivir en ese estado de conciencia realmente de dicha, de paz y de compasión y amor. Sí, Aplausos. aplausos. Pues listo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar mi parte de esta transmisión, pues sí decirles que rápidamente, esto que les platicamos del libro de Jacobo, también no crean que es una teoría simplemente escrita como una teoría y nada más, sino que es el producto de sus investigaciones en el campo de las neurociencias. Es decir, es lo que Jacobo investigó con los aparatos, con los encefalogramas, lo que investigó durante mucho tiempo en la UNAM, con el CONACYT, y realmente es que esto del yo como una idea, y esto que les decimos de los algoritmos, todo esto de Jacobo, no es una novela, no lo dijo como algo ficcional o como de un curso de autoestima o quiérete mucho y cambia y transfórmate, sino como un acto de ciencia, tratando como él lo que quería hacer, lograr esta unificación entre la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Ya hasta Baby Yoda echó el poder de la fuerza. Entonces, pues sí, entender que no, cuando estamos leyendo este tipo de cosas, y este libro en particular, y las investigaciones de Jacobo en este libro, pues no es simplemente algo teórico que se le ocurrió, sino que es el producto de sus investigaciones de campo, ¿no? Y con eso me despido, compadre. Muchísimas gracias. A ver qué dice Baby Yoda. No dijo nada. Ah. Muy bien. Dice que está bien. Que está bien. Está bien. Ahí está. Se puso feliz. Sí, pues yo creo que también no hay mejor referencia que el mismo libro. Digo, aquí tratamos de hacer lo posible por explicar un poco. El libro usa muchos tecnicismos, también tiene mucho la particular narrativa de Jacobo Greenberg, que es única. Yo he leído algunos de sus libros y siempre distingo como que tiene una narrativa muy de él, ¿no? Como muy suya. Sí. No es fácil, no es fácil de repente entender tantas cosas, sobre todo en estos libros, en donde este libro de la idea del yo como idea es un libro que tiene mucho que ver con la teoría sintérgica, que también es todo un postulado en donde se unen aquí esta parte de la observación del yo y de la observación de los fenómenos con la mecánica cuántica y cómo está funcionando todo esto en un nivel de la percepción. Entonces es interesantísimo, de verdad, altamente recomendable. Esperemos también seguir continuando con estos videos para explicarlos de otras formas, que nos digan qué les parecen estos videos. No son fáciles de explicar, pero pues haremos lo posible por compartir lo que a nosotros nos resuena, ¿no? de estos contenidos, y con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón, de Música Cuántica. ¡Qué chulada! ¡Aplausos! Se siente. Sigo yo. Sí, usted, Master. De mi parte, totalmente de acuerdo. Creo que es muy interesante toda la bibliografía, la tertulia también, la bibliografía de Jacobo Greenberg. Es curioso que esto que estamos platicando es el resultado de muchísima investigación teórica, sí, pero también muchísima investigación de campo. Jacobo Greenberg fue una persona, y por eso yo creo que lo admiramos tanto aquí, que no solamente se enfocó a ser un científico en la parte teórica, sino que también es el resultado de trabajar con muchísimos chamanes, muchísimas personas que él identificó que tenían un concepto diferente de la realidad y que ayudaron muchísimo en sus investigaciones y en sus estudios, ¿no? Porque esto que estuvimos platicando el día de hoy tiene mucho que ver con estos conceptos, ¿no? O sea, cómo el mundo donde él vivía tenía un concepto ya muy estructurado y de repente va a un mundo donde están los chamanes que tienen una percepción totalmente diferente de la realidad, otro tipo de conexión. Pues él se va de espaldas y dice, de esto tiene que salir una bonita teoría, y es la teoría que empieza a desarrollar. Curiosamente, existen algunos canales que dicen que el trabajo de Jacobo pues no es tan bueno, ¿no? Ahí pues cada quien, ellos no quiero dar nombres, pero una que dice que de unas leyendas, no sé qué, que dice que pues no, que está bien chafa, pero bueno, cada quien agárrenme porque sí lo... Simplemente dijo, no, está equivocado. Eso está mal. Pero pues, yo lo que les digo es, mejor léanlo, ¿no? Y dense cuenta, creo que es muy profundo sus investigaciones, y yo no sé por qué ando sacando estas cosas que no tienen nada que ver con mi conclusión, pero sí, se tenía que decir y se dijo. Usted quéjese. Pero bueno, ya sería toda mi conclusión de los libros de Jacobo Greenberg. Esa es la conclusión que quería decirles.
No se pierdan la oportunidad, están muy interesantes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ready for president! It's 24. Bueno, yo quiero decir 3 frases que me encantaron. Una. Fíjese. 2, Sí. 3. ¡Bravo! Madroso. Bueno, ahí va. El yo es una imaginación. El yo como idea no es absoluto, su naturaleza es relativa, ya que el yo puede transformarse o más aún eliminarse. Aquí quiero decir algo. Muchas veces en la vida, inclusive vamos a terapias, y lo que queremos es nada más cambiar la versión de nuestro yo, que no es lo mismo que transformar la expansión de nuestro yo. Entonces, por ejemplo, es como dicen, la mona, si va a estudiar, pues va a ser una mona estudiada, pero va a seguir siendo una mona. El chiste es que dejemos de ser monos y nos eliminemos. Muy común esa frase. Es que, mira, aquí está, dice, la eliminación del yo requiere de un procedimiento más arduo comparado con la simple transformación del yo. Ahí va la última ya. La observación es la clave. Todo lo que se han estado diciendo en códigos durante años y años ahí va. La observación es la clave. Nos llevará a ver o darnos cuenta de que la idea del yo es un producto de una ideación. Es decir, es un invento. Jacobo llega a nombrarlo como un invento al yo. Y la última. Andarán. Espera, aquí va. Está muy larga. Está más corta. El cuerpo humano es un ejemplo de un algoritmo no lineal y de alto poder. ¿Qué quiere decir no lineal o sí lineal? Que directamente tú puedes ver el efecto de un algoritmo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano, realmente, si tú te das cuenta, tenemos muchísimos sistemas y cada uno tiene una interacción para acabar siendo tú. Pero en lo que se refiere a la personalidad y al carácter, tú sí los puedes transformar por completo porque es una manifestación directa. ¿Se entendió? Se entendió perfectamente. No, tienen cara de que no, pero que ya que termine. Claro. Está bien, vámonos ya. Oye, pero entonces, lo que se refería es que la frase, la mona aunque se vista de seda, mona se queda, usted dice, aunque la mona vaya a la universidad, estudie inglés. aunque la mona vaya a la universidad, saque un doctorado, mona se queda. Espérame, si no hay entendimiento, si simplemente es una actuación externa. Sí, ya sé, nomás era... Porque cuánta Aquí gente va a habría alguien que terapia. diría, ¿qué? Sí. ¿Qué? Córtele, por favor, córtele. Ya. Nos hemos despedido. No, pues ¿para qué? Cierto. Ya, ¿para qué? Pues, está bien. Se siente, Jacobo está presente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta transmisión. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Se despide su amigo Iván Donaldson también, junto con todos mis compañeros. Ahí se ven el Que viva el amor. Que viva el amor. Y nos vemos en la cuarta vertical. ¿Qué? ¿Qué?